Mira, eh, yo diría que primero habría que aclarar desde mi punto de vista. El 82, en octubre, no se trató de un retorno a la democracia. El hecho es más grave, era más grave. Llevábamos 157 años desde que quisimos nacer y nacimos como una república que debía, por el hecho mismo de ser república, debía ser democrática, con la división de poderes, en fin, todo lo que conocemos, y con ciudadanos protegidos por una misma ley y amparados por una misma ley. Resulta que nunca lo habíamos podido hacer. Desde nuestro primer presidente, Barical Sucre, que lo golpearon, tuvo que salir mal herido de Bolivia, hasta la dirección del MIR asesinada en la calle Harrington, que es la última sangre. Entonces yo diría que hicimos intentos a fines del siglo XIX, a mitad del XX, de querer hacer democracia, pero no lo hicimos. No fue una democracia institucional. Entonces, para mí, de alguna manera, instalamos finalmente la democracia en 150 años después de nuestra fundación en 1982. Entonces, yo diría que llevamos en el intento 42 años ahora, en el intento de que este último esfuerzo que estamos haciendo los bolivianos verdaderamente se convierta en una democracia adecuada como necesita nuestro país. Y desde ese 82 hasta el 2024, ¿cree que ha sido bien utilizado este retorno a la democracia, don Jaime? Y yo creo que primero hay que decir, no sabíamos vivir en democracia. Teníamos que aprender, debíamos aprender a vivir en democracia. Yo me sacó unas fotos ahí como vicepresidente. Cuando yo llegué al Parlamento como vicepresidente, no había oficina para el vicepresidente. Ni tampoco autos para poderse trasladar. Y entonces nadie sabía cómo funcionaba el Parlamento. Entonces un poco los partidos más tradicionales, etcétera, fueron los que controlaban todo el escenario político del país. Entonces, estos 42 años, yo creo que se ha hecho el esfuerzo, pero lamentablemente hay una primera etapa, bueno, ahí estoy de vice, hay una primera etapa donde se funda la democracia, empieza a funcionar, y yo dividiría en dos etapas. Se logra avances muy importantes en algunos aspectos. Por ejemplo, es esa primera etapa la que deja las grandes reservas de gas, particularmente en mi gestión de gobierno, porque yo fui vicepresidente en el primer gobierno y presidente en el tercero. Entonces es una primera etapa donde funciona la democracia, pero aprendiendo se logra entrar a la era del gas, de la cual ha vivido nuestro país en toda esta etapa. Pero creo que tuvimos ciertos problemas, es decir, yo diría que el primero fue el que se estuvo con la UDP, que la UDP fue la convocatoria más grande de gente de todos los sectores del país, desde indígenas, campesinos, obreros, clases medias, empresarios, que no se nos permitió llegar al poder. Tuvimos que ganar 3 elecciones para que finalmente se acepte. Y cuando se aceptó, la crisis económica era tan grande y la oposición muchísimo más, éramos minoría en el Congreso, que al final don Hernán Siles, que era el presidente, tuvo que renunciar un año antes. De hecho, lo habían raptado pistola en la sien, lo habían secuestrado antes. Y después lo hicieron renunciar un año antes. O sea, fue un comienzo muy dramático.
lo que me obligó a mí en esa situación a habilitarme como candidato para las próximas elecciones. Pero esa gran masa tufí que se llamaba UDP quedó huérfana. Entonces ahí vemos ya errores de esa primera etapa, que no se dejó que la auténtica representación se hiciera cargo del poder de buena manera. Después vinieron otros gobiernos en los cuales se impuso una ideología que se llama neoliberal, que claro, ante tal desastre en nuestra economía vino una inflación enorme en democracia. Entonces hubo gobiernos, un par de gobiernos o uno sobre todo, que optó con medidas que se las denominan neoliberales, resolver la crisis, que se la resolvió de alguna manera de estabilización. Luego me tocaría a mí hacer el crecimiento, que crecimos hasta 4%, pero esa masa de la UDP quedó huérfana, sin conducción. Le digo esto porque hay una segunda etapa de estos años democráticos, de estos 42 años, en que esa masa de la UDP entra bajo la conducción de un nuevo partido, de un nuevo movimiento que sale desde el Chapare, que son aquellos que habían sufrido las consecuencias de la estabilización de la lucha antiinflacionaria, que sin lugar a dudas cayó sobre los más débiles. Y esos más débiles que estaban en las minas se fueron al Chapare, y los más débiles se fueron a las ciudades a vender caramelos, y entonces se volvió a dar otra aglutinación como la de la UDP, pero bajo un mando que no era democrático. Eso es lo que ocurre en 2006. Bajo un mando que no es democrático, es tan popular como lo fue el UDP, pero un poco llega diciendo: aquí hemos llegado para quedarnos, es lo más antidemocrático. Segundo, ¿qué es eso de división de poderes, legislativo, judicial, ejecutivo? Eso es una cosa del imperio. Entonces, resulta que tenemos los últimos 24 años del 2006, donde desde el punto de vista de institucionalidad democrática hemos tenido una involución, un retorno al pasado peligroso, que es lo que marca el actual momento de esta etapa abierta, el 82 de la democracia. Un momento muy delicado, que ha enervado más las contradicciones en el país, tanto de sectores sociales como de regiones y de la economía misma. Entonces, es donde estamos ahora. Digamos, de alguna manera contentos por haber finalmente abierto una etapa democrática que el país necesitaba en 1982, después de 157 años de fundación. Pero hoy, que estamos a 199 años de nuestra fundación como república, resulta que esta última etapa de la democracia incluso cambió el nombre de república. Nuestro país se llama Estado Plurinacional, nos ha puesto dos banderas, es decir, en una confusión muy grande, que es el desafío que debemos abordar ahora. ¿Cómo resolvemos estos problemas que tenemos hoy, pero en el espíritu democrático que se fundó en 1982? Una apretada síntesis, mi querido. Don Jaime, antes que nada, soy Ezequiel. Tu fiesta está en la tarde, por si acaso, ¿ya?
Don Jaime, una consulta. ¿Por qué cree usted de que... Yo leía El País de España el otro día y hacían un sondeo y decían que cada vez los jóvenes creen menos en la democracia y que una cuarta parte de los menores de 35 años son quienes más son partidarios de explorar soluciones autoritarias ante la deriva política? ¿Por qué cree que se muestra ese panorama, don Jaime? Bueno, yo no creo que sea tan cierto. El problema es que a veces los sondeos se hacen de una manera, no sé, o sea, yo por lo menos aquí en Bolivia, en la calle, noto que la muchachada, o los pelados, como dicen ahí en Santa Cruz, sí, quieren vivir cada vez más en libertad. O sea, ¿quién ha dicho que quieren autoritarismo? Quieren que vivir en un régimen que con libertades funcione. Lo que quieren es que funcione. Entonces no se confunda que porque hay problemas en la democracia, la gente quiere el autoritarismo. Y menos en España. Yo conozco muy bien España. Hay dos grandes corrientes, una que está en el gobierno, que es a la que yo pertenezco en Bolivia, la socialdemocracia, y hay una oposición conservadora, liberal al extremo, digamos, que tiene otra manera de ver España, pero de ninguna manera está por un autoritarismo en España. Ambas corrientes son democráticas. Entonces, yo diría que no es perdón, aquí estaba, sí. No creo que sea una opción que la muchachada esté tomando de democracia o autoritarismo, no lo creo que sea así. Si llegara a haber un régimen autoritario en Bolivia, que desgraciadamente un poco se está yendo a eso, creo que habría otra vez una rebelión como la que tuvo mi generación. Y don Jaime, una consulta, para aprovechar estos minutitos ya que estamos en el final del programa. ¿Cuál cree que tiene que ser el camino ahora para consolidar, para fortalecer la democracia frente al momento que estamos viviendo en estos momentos en el país? Bueno, hay una cosa que le está haciendo mucho daño. Resulta que la política se ha convertido en increíble, es un reduccionismo, se ha reducido a lo que pasa en el partido, que casi es partido único en el MAS. Se pelean internamente, se pelean dos señores, y parece que todo eso es la política boliviana. Yo creo que se tiene que dar paso a nuevas alternativas, en lo que tienen que ser unas elecciones bien ordenadas el próximo año. Pero claro, y usted comprenderá, Ezequiel, creo que yo lo estaba llamando mal, con otro nombre. Sí, no se preocupe. Comprenderá que estamos preocupados porque hicieron un censo, y resulta que medio que no le creemos al censo. O sea, no sé cuál es la voluntad real de las actuales autoridades de querer hacer un proceso electoral limpio, donde pueda haber una oportunidad de generar una alternativa distinta en el país dentro de la democracia. O sea, el censo ha sido muy mala señal. Entonces lo que viene, espero que lo hagan de manera más creíble para la población, pero no queda otro camino que el de la democracia, que la democracia se renueve dentro de la misma democracia. Qué lindo. Y creo que tendríamos que estar todos en esa ruta. Que la democracia se renueve dentro del camino de la nueva democracia. Qué lindo escucharlo así, don Jaime, y creo que es así, ¿no? La libertad es algo que no tenemos que perder y no hay que sacrificar. Le quiero mandar un fuerte abrazo, don Jaime, me gusta verlo bien, fortalecido como siempre, fuerte. Le mando un abrazo hasta la linda Tarija, una tierra que quiero muchísimo, muchísimo, ¿eh? Qué lindo, y desde aquí también un cariño muy grande para ustedes por el diálogo y para esa
hermosa Santa Cruz, esa hermosa, grande Santa Cruz. Yo justamente estaba conversando ayer con unos amigos y les decía, ¿cómo puede ser que siendo un país tan lindo, que Santa Cruz sea el doble de Uruguay y el Beni una vez, no sepamos nosotros ponernos de acuerdo para poder hacer algo bueno? 1.100.000 kilómetros cuadrados, poquito más de 12 millones. Oiga, tendríamos que hacer mejor las cosas, Ezequiel. Creo que sí. Don Jaime, un fuerte abrazo, que esté bien. Que estén bien. Gracias, don Adiós. Jaime. Adiós. Ahí está.